Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la fuerza sobre superficies. Todo líquido que está estáticamente sobre algún tipo de recipiente va a realizar una fuerza sobre las superficies del recipiente, ¿ya? Estas fuerzas se aplican de forma perpendicular a las paredes en contacto. En este caso, bajo la definición de presión, que dice que la fuerza aplicada sobre una determinada superficie o área, ¿no es cierto?, nos va a dar la siguiente ecuación al despejarla, donde va a quedar la fuerza es igual a la presión por el área. ¿Ya? Entonces, en nuestro primer problema que tenemos acá, dice lo siguiente. Calcular la fuerza que actúa sobre el fondo. Ver figura. Entonces, acá tenemos un recipiente cilíndrico. Entonces, sobre el fondo del recipiente cilíndrico va a existir una presión, ¿no es cierto? Esta presión aplicada sobre una cierta superficie va a generar una fuerza que actúa a través del centro de esta superficie. Para comenzar con la resolución del problema, es importante ver cuál es el peso específico tanto del aceite como el del agua. Ya que recordemos que la presión final es igual a la presión inicial más el peso específico por la altura, pero en este caso para aceite no tenemos el peso específico. Entonces, lo que podemos realizar es lo siguiente. Gravedad específica es el peso específico de una determinada sustancia dividido por el peso específico del agua. De esta forma, el peso específico del agua va a pasar de su forma inversa. Si está dividiendo, pasará multiplicando. De esta forma se ha despejado lo que es el peso específico. Entonces, el peso específico del aceite va a ser el peso específico del agua, que son 9810, por la gravedad específica del aceite, que son 0.9, nos dará el peso específico, en este caso del aceite. Por lo tanto, el peso específico del aceite va a tener un valor numérico de 8829 newton sobre metro cúbico. Eso sería el peso específico del aceite. De esa forma tenemos lo que es el peso específico del aceite y el peso específico del agua. Necesitamos esos pesos específicos para poder calcular la presión en el fondo del depósito, porque si tenemos la presión en el fondo del depósito y el área del fondo del depósito, podremos calcular la fuerza que existe sobre el fondo del depósito. Entonces, de esta forma aplicamos la siguiente ecuación que corresponde al concepto de hidrostática. Es importante aplicarla para saber cuál es la presión en el fondo, porque de acuerdo a la presión del fondo sabremos cuál es la fuerza, ya que presión por área nos dará la fuerza. Entonces, de esa forma podemos encontrar la incógnita principal del problema, que es la fuerza en el fondo. También debemos encontrar el área, pero eso debemos resolverlo antes de encontrar la fuerza. Por eso solamente he colocado un solo signo de interrogación. Bueno, volvamos acá con nuestra ecuación. Bueno, necesitamos saber la presión en el punto 1. Entonces la presión en el punto 1 va a ser la presión inicial, que en este caso es de 0, porque está en contacto con la atmósfera. Y eso va a ser el peso específico del aceite, que son los 8829 por la altura que hay, que es de 2 metros. Como todo está en el sistema MKS, no existe ningún problema en la resolución. Bueno, al realizar la multiplicación, obtenemos un valor de 17.658 pascales.
de presión. De esa forma obtenemos la presión en el primer punto, ese lugar. Ahora hay que calcular la presión en el fondo, que es el punto número 2. De esa forma podemos establecer lo siguiente, que tenemos una presión de inicio en el punto 1 y una presión final en el fondo, que es el punto 2, la cual calcularemos. La presión de inicio la tenemos anotada ahí arriba y la reemplazaremos ahí en ese lugar. El peso específico del agua lo tenemos y la altura que hay entre el punto de inicio y el punto final es de 1.8 metros. Valorizando esos datos obtendremos lo siguiente. La presión 2 va a ser la presión 1, que es esa cantidad, que son 17.658, más el peso específico del agua, 9.810, por la altura, que es 1.8. Eso nos da un valor de 35.316 pascales, que es la presión en el fondo. Tenemos la presión en el fondo, ahora nos interesa calcular el área que hay en el fondo, ¿ya? Por eso es importante calcular esa área. Entonces, como es una superficie de forma circular, podemos emplear esta ecuación, donde vamos a tener el valor del pi, ¿no es cierto?, por el diámetro, que es 1.5 al cuadrado, y todo esto dividido en 4. Bueno, vamos a mostrar cómo ingresar esto a la calculadora. En la calculadora ingresamos Shift con esa para que aparezca el pi por 1.5 al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo esto dividido en 4. Y de esa forma obtenemos el área, como pueden apreciar ustedes. Bueno, el valor numérico es 1.7671 metros cuadrados de superficie o área, y lo anotaremos ahí para poder finalmente aplicar la ecuación, con lo cual nos va a dar la fuerza, que es esta de acá. Finalmente, para poder calcular la fuerza, debemos ocupar estos dos valores. Primero, la presión en el fondo. La presión en el fondo son 35.316 por el área o superficie, que es 1.7671. Ambos están en el sistema MKS, metro kilogramo segundo. Al realizar este producto obtenemos lo siguiente: 62.408.52 newton aproximadamente. Y de esa forma calculamos la fuerza en el fondo de este cilindro. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra ocasión.